Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la pérdida de grasa. Uno de mis temas favoritos. Presta mucha atención porque el día de hoy vas a entender por qué eliminar la grasa abdominal suele ser tan difícil. Esto es muy importante si es lo que tú necesitas. En primer lugar, es fundamental que sepas tu propio porcentaje de grasa corporal, el que tienes en la actualidad, porque de esta forma vas a poder saber, aunque sea de forma aproximada, cuánto tiempo puedes tardar en marcar tus abdominales. Recuerda que en mujeres es muy diferente que en hombres, ya que las mujeres soléis acumular un poquito más de grasa que los hombres. Básicamente porque las mujeres sois las que traéis nuevas vidas al mundo y por tanto durante esos 9 meses de embarazo y posteriormente la lactancia debéis darle de comer al bebé con vuestras propias reservas. Y es por ello por lo que soléis acumular o tender a acumular más grasita en ciertas partes del cuerpo. Así que como ves, tiene su propio sentido biológico y su explicación. Entonces, lo primero que debes hacer es identificar en qué porcentaje de grasa corporal te encuentras tú en concreto. Porque dependiendo de ello podrás saber cuánto tiempo puedes tardar en perder esa grasa hasta los valores que tú desees. Para hacerte la idea, a los hombres se les suele empezar a notar los abdominales aproximadamente entre un 10 a un 12% de grasa corporal. Y a las mujeres entre un 18 y un 20% de grasa corporal. También es importante recalcar que cada persona es distinta y dependiendo de cómo sea la forma de su abdomen y en qué zonas de su cuerpo acumula más grasa, por ejemplo, en el rostro, en las caderas, en el abdomen, etc., dependerá si dichos porcentajes se ajustan mejor o peor a su cuerpo. Un error muy común es pensar que marcar el abdomen se hace simplemente con entrenar, lo cual es muy importante como veremos el día de hoy. Sin embargo, la razón principal por la que no se ve el abdomen marcado es porque tienes grasa encima que lo recubre. Y para ello, tienes que conseguir disminuir el porcentaje de grasa corporal. Si no disminuye ese porcentaje de grasa corporal, por más abdominales que hagas y que entrenes y hagas los mejores ejercicios del mundo, no vas a marcar el abdomen. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que muchas veces cometemos ese error. Así que vamos a ver los pasos principales que hay que dar. Si ya has averiguado en qué porcentaje de grasa corporal estás, en un 15, en un 20, en los hombres o en las mujeres a partir del 22 o el 25, 30, 35 de porcentaje de grasa corporal, si ya has obtenido ese valor, estás en situación de hacer una estimación de cuánto tiempo puedes tardar en bajar a ese porcentaje de grasa corporal hasta un punto en el que ya tengas un abdomen plano e incluso que se empiece hasta a definir y a marcar. Dicho esto, ten en cuenta que esto es solo una estimación, ya que cada persona puede responder de forma distinta. Pero si haces las cosas bien, si sigues los pasos que te voy a contar a continuación, bien hechos, es decir, respetas la dieta y no te la saltas, respetas todos los entrenamientos y los haces con constancia, sin duda vas a llegar a tu objetivo más rápido. Pero cuanto más te desvíes del plan predefinido, por ejemplo, saltándote comidas o entrenamientos, más vas a alargar el proceso si no lo abandonas antes. Dicho esto, vamos a ponernos en el contexto de que lo que quieres es perder grasa, sin ni siquiera necesidad de marcar abdominales. Si ya has intentado perder peso en alguna ocasión, sabrás que cuando empieces en este proceso, inicialmente pierdes peso, porque la báscula te lo va marcando. Sin embargo, en la zona abdominal no notamos ninguna diferencia. Y esto ocurre porque la grasa corporal está repartidita en diferentes partes del cuerpo, por lo que al bajar el peso, también se pierde la grasa, por ejemplo, de los brazos, de la cara, de las piernas, y no solo del abdomen. El cuerpo humano gana grasa de forma global, pero también la pierde de forma global. En el caso de los hombres, generalmente, gran parte de esta grasa está en el abdomen, en la barriga. Pero también se acumula grasas en las piernas, en los brazos, en los pectorales y en la cara, aunque dependa de cada persona. En el caso de la mujer, la grasa va a tender a acumularse en caderas, en pechos y en tríceps, simplemente por genética y por efecto hormonal. La pérdida de grasa corporal depende, por tanto, de varios factores, y uno de ellos es que los adipocitos, que son las células donde se almacena la grasa, tienen en su superficie unos receptores donde llegan señales, por ejemplo, de las catecolaminas, y son realmente estas las que van a decidir si vas a eliminar grasa o la vas a acumular.
Por tanto, en función de la cantidad de receptores que están presentes en los adipocitos, se libera más o menos grasa del mismo. Hay zonas del cuerpo llamada grasa rebelde, donde los adipocitos tienen menos receptores para liberar grasa. Por ejemplo, en el hombre suelen encontrarse en la zona abdominal, en cambio en las mujeres la grasa rebelde suele estar en la zona lateral de las piernas, donde suele aparecer la temida celulitis. En estos lugares, incluso cuando estás en un periodo de pérdida de grasa, no se pierde tanta grasa como nos gustaría. También es importante saber, por otro lado, que en estas zonas de grasa rebelde también suele haber menor riego sanguíneo. Esto implica que si hay menos sangre en esas zonas, y es porque la circulación sanguínea es menor, cuando tu cuerpo está en fase de pérdida de grasa, aunque lo estés haciendo todo súper bien y estás cumpliendo todo el dedillo, al pasar menos sangre por esa zona, menos grasa procederá de dichas zonas. Por tanto, la mejora de la circulación sanguínea en esas zonas puede ayudar a eliminar la grasa rebelde. Llegados a este punto, te voy a dar 3 tips muy importantes para deshacerte de esa grasa rebelde que pudieses tener. El primero, y el más importante, y si me sigues en este canal ya lo sabrás de memoria, y es que debes crear siempre un déficit calórico o energético. Esto es lo más importante, ya que si esto no se cumple, ninguna de las que te voy a recomendar posteriormente van a funcionar. Un déficit calórico se refiere a consumir menos calorías de las que tu cuerpo necesita. Así empezarás a perder grasa con más facilidad, porque tu cuerpo está en déficit y coge las calorías de tu grasa corporal. Pasamos al número 2. Tener constancia. Y aquí quiero entrar bastante en detalle porque debes entender cómo funciona el cuerpo humano. En este caso, en cuanto a la pérdida de grasa corporal se refiere, la constancia es lo más importante de todo. La gran mayoría de las personas abandonan en un momento en el que no deben nunca abandonar. Cuando empiezas a perder grasa, tienes que entender que es un proceso. De hecho, los 2 primeros o 3 primeros días que empiezas el plan, es muy probable que no pierdas apenas peso. Pero a medida que vas entrando en déficit calórico, tu cuerpo va a ir tomando, va a empezar a tomar las reservas que tenga acumuladas y por tanto se va a empezar a notar mucho más. La primera reserva que tu cuerpo utiliza cuando la energía entra en déficit o cuando dejas de comer, en cualquiera de los 2 casos, es el glucógeno hepático que hay en tu cuerpo, ya que el glucógeno del hígado es la primera reserva que se va a utilizar por parte de nuestro organismo cuando falta energía. Entonces, los 2-3 primeros días, el organismo va a empezar a utilizar ese glucógeno y es a partir de ahí, cuando se acabe, cuando se empieza a utilizar la grasa con mucha mayor frecuencia y cantidad, simplemente porque se requiere mantener el déficit. Si mantienes, por tanto, el déficit calórico, por ejemplo, durante una semana, vas a perder algo de grasa. Visualmente no vas a notar nada porque tu cuerpo empieza a tomar grasa de forma global. La segunda semana pasa exactamente lo mismo. Vas a empezar a perder grasa porque llevas más tiempo en déficit, pero a nivel visual no notas prácticamente ningún cambio. Solo lo notas cuando te pesas en la báscula. Cuando vas a notar el primer cambio realmente va a ser a partir de la 3ª y 4ª semana de inicio de esa pérdida de peso. Notarás menos hinchazón en la zona abdominal, verás que pierdes un poco más de grasa en las extremidades, como por ejemplo son los brazos y las piernas, y que se van definiendo un poco más. Sin embargo, si te miras el abdomen, difícilmente lo tendrás marcado durante el primer mes. Aunque depende también del porcentaje de grasa corporal del que partimos en la dieta hipocalórica, recuerda la gráfica que vimos al principio. Así que continúa, que estarás cada vez más cerca. Si tienes constancia suficiente, lo vas a lograr. Seguramente, pasado el primer mes, empezarás a verte algo los abdominales. Todo depende de cuál sea tu punto de partida. Aunque normalmente esto suele requerir no 1, sino 2 o incluso 3 meses. Para que veas lo difícil que es dar este paso, más del 90% de las personas que empiezan las dietas al final renuncian, sin llegar a su objetivo. Por eso el apoyo y la motivación que podemos ofreceros durante este periodo de tiempo es fundamental, para evitar que os saltéis la dieta y que la abandonéis. Dicho esto, una de las primeras zonas de donde se coge la grasa es de las zonas donde es más fácil disponer de esa grasa, es decir, de los triglicéridos intramusculares que están presentes básicamente en la masa muscular. Si continúas en déficit, el cuerpo seguirá utilizando la grasa que tengas
con más facilidad. Una vez que ya no disponga de tanta grasa intramuscular, tenderá a utilizar más grasa del abdomen, siendo en este momento cuando va a ser más evidente el resultado. Dicho esto, pasamos al tercer tip. Si tienes constancia y estás haciendo ese déficit calórico en el que insisto, entonces es muy importante que también entrenes el abdomen. Muchas veces me preguntan, Ángel, ¿en qué momento se debe entrenar los abdominales? ¿En una etapa de volumen o una etapa de definición? La respuesta es que es en ambas, porque cuando estás en una etapa de volumen vas a construir masa muscular porque tu cuerpo está en un periodo anabólico debido a un superávit calórico que estás realizando. Y a pesar de que no se te vea el abdomen porque estás aumentando el porcentaje de grasa corporal, entrenar duro es importante porque es donde vas a tener más capacidad para desarrollarlo. Posteriormente, cuando hagas esa etapa de definición, también tienes que seguir entrenando ese abdomen para que mantengas la fuerza y para que también mejore la circulación de la sangre en dicha zona. Cuando se entrena cualquier grupo muscular, por ejemplo, el bíceps, durante las contracciones musculares, estás bombeando más sangre a ese grupo muscular. Por tanto, lo mismo ocurre en el abdomen. Recuerda que si entrenar mejora la circulación de esta zona, esto va a ayudar a que haya esa circulación sanguínea durante el déficit calórico que permite perder más grasa de esa zona. Lo mismo cuando, por ejemplo, tenemos celulitis en las piernas. Es importante entrenar los glúteos para que de esta forma, en esa zona, mejore la circulación sanguínea y sea mucho más fácil eliminar su grasa. No te saltes el déficit calórico. Ten constancia y haz ejercicio y seguro que vas a mejorar tu abdomen, incluso hasta el punto de que vas a estar orgulloso de ellos. Recuerda que en este canal vas a encontrar muchos más vídeos sobre nutrición y dietética para que de esta forma le saques el máximo partido a tu cuerpo y puedas lograr tus objetivos de una forma más sencilla, estructurada, paso a paso. Espero que te sea de muchísima utilidad y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.